de datos y qué tipo de diagnóstico? Se puede recabar información tanto objetiva como subjetiva del paciente. Bien, bien. ¿Y qué tipo de diagnóstico se puede llegar a hacer? En nuestro caso, nosotros siempre vemos diagnósticos enfermeros, profe, de acuerdo a Exactamente. las necesidades que están alteradas del paciente. Ujú. Perfecto. Entonces, recolectan datos con el fin de llegar a un diagnóstico enfermero. ¿Y el diagnóstico enfermero para qué sirve? Para poder restablecer las necesidades alteradas y ejecutar un plan de acciones. Ahí me gusta más. Ejecutar un plan de acciones con el fin de restablecer las necesidades alteradas. Bien, buenísimo. Venimos por ese lado. Entonces, hacer una valoración contribuye o debería contribuir para un PAE. Entonces, vamos a ver cómo hacer una valoración respecto de los patrones perdón, de los patrones. Sí, vamos a ver más que nada el patrón 6, que es el patrón cognitivo-perceptivo, ¿sí? Que habían visto ustedes con el profe Ale. Y vamos a ver valoración del estado mental actual. O sea, vamos a obtener datos, ya no nos vamos a interesar tanto los antecedentes, sino el actual. Eso que hacen ustedes con la valoración es obtener, vamos a decirlo por el estilo, como una imagen que viene a resumir, ¿sí? En datos importantes, datos actuales y datos antecedentes. Acá vamos a hacer también, como es una valoración, una suerte de imagen, de instantánea, de foto, sin sacar ninguna foto, sobre cómo está el paciente en lo que respecta a la esfera psicológica, ¿sí? En el momento actual de la entrevista, puntualmente dicho, con el fin de que nos aporte información para poder planificar cuidados también, ¿sí? Así que todo esto va a ser con ese objetivo. No vamos a hablar acá de las intervenciones todavía, ni de planificar los cuidados, sino de cómo obtener la información para poder después planificar, ¿sí? Esto no reemplaza la valoración que vino con Verónica, esto la complementa. Y esto ni de casualidad va a reemplazar a lo de los patrones de Marjorie Gordon o de Henderson. Esto viene a complementar, ¿sí? Viene a complementar, viene a sumar información un poco más específica. El objetivo de esta clase también va a ser que ustedes puedan, más que nada, ¿sí? Entender esto cuando lo lean en una historia clínica. Bien. No tanto realizar necesariamente la valoración cara a cara con el paciente solamente, porque de esas van a ser menos en comparación de todas las historias clínicas que sí vayan a leer. Y ustedes tendrán que ser capaces de poder leer una valoración hecha ya por otro profesional en una historia clínica, en una evolución, etcétera, en cualquier comunicación, y en base a eso identificar determinados indicadores, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver ahora. En esta clase vamos a aprender más o menos unos 10 kilos de términos nuevos, ¿sí? Un montón de palabras nuevas que están todas en el apunte, o sea que tienen una referencia para ir a buscar qué significan. Pero acá, en lugar de estar definiéndolos puntualmente a cada uno, lo que vamos a hacer es tratar de ejemplificarlos y sobre todo de darles una herramienta para que entiendan la lógica con la que están armados estos términos, ¿sí? Porque van a ver que hay una cosa que se repite, hay algo que es regular, sobre todo en términos que ustedes ya utilizan, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dar un poquito a esta cuestión específica que hace más bien a la parte de valoración, como decía, el estado mental actual, que tiene que ver ya no tanto con la parte de salud mental de la materia, sino más bien con enfermería psiquiátrica. ¿Bien? Bueno, sacamos la cámara para que no nos robe espacio en la pantalla. Bien. Todas las áreas que vamos a ver hoy son estas. Es conciencia, prosopografía, actitud, orientación y todo lo que están viendo en pantalla en este momento. ¿Sí? Todos estos términos nuevos. Bien. Todos estos términos nuevos en el apunte, ustedes los tienen resumidos bajo una regla mnemotécnica. Esa regla mnemotécnica es la siguiente que aparece acá en el chat. Esa famosa compasiva JL, ¿sí? Eso que ustedes tienen en el apunte, que dice regla mnemotécnica compasiva JL, que está en vertical, no en horizontal, eso es una regla para recordar qué áreas hay que evaluar. O mejor dicho, para recordar de qué áreas tienen que obtener información. ¿Sí? Cuando lean una valoración en historia clínica también deberían haberse sentido seguros de que obtuvieron información de cada una de esas áreas. Como todas esas áreas son las que vemos en pantalla y son un poco difíciles de recordar, hay una norma, una regla, perdón, para que uno se las acuerde de memoria, ¿sí? Pero eso es simplemente una regla mnemotécnica para que ustedes se acuerden de memoria.
No hay un orden necesario para evaluar estas cosas, ¿sí? Y muchos de estos indicadores se obtienen varios al mismo tiempo de una sola vista, ¿sí? Bueno, sin tirar demasiado misterio acerca de todas estas cuestiones, las áreas que vamos a ver son las siguientes. Así que tengan paciencia porque son todas estas que vemos en pantalla. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible a este recorrido, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces de Filmina. La primera tiene que ser conciencia. Perdón. Antes les muestro un ejemplo. ¿Qué es una valoración de salud mental y cómo aparece en una historia clínica? Puede ser más o menos como lo que están viendo en pantalla. Si todos ustedes en este momento están despiertos, están tranquilos y no están atravesando ninguna problemática en particular, la valoración de ustedes en este momento debería ser más o menos como lo que sigue, ¿sí? Dice, en este parrafito pequeñito que están viendo acá, que si es grande tiene letra grande en realidad, ¿sí? Está todo lo que vamos a ver hoy. Y el resultado de una valoración que a veces le puede llevar media hora o más, ¿sí? Se tiene que resumir en un parrafito tan pequeño como este, en donde está todo condensado con términos técnicos que ahora, prima facie, no van a comprender, a menos que haya leído bien la bibliografía, por supuesto, ¿sí? Y que vamos a ir tratando de explicar para que ustedes al final de la clase puedan entender mucho más de lo que dice ahí, ¿sí? Dice, valoración entonces sin particularidades es sin alteraciones. Al examen, el paciente se encuentra vigil, tranquilo, globalmente orientado. Perdón, a mí me falta esta mañana no lo corregí. Dice globalmente nada más acá. Sí, falta decir globalmente orientado. Ahora lo vamos a ver igual, no se preocupen. Alineado, aseado, colaborador activo, etcétera, y todos estos términos que ven acá, ¿sí? Todos estos términos que ven acá. Lo que resalto en este momento es al examen. ¿Sí? Al examen, porque esto es una valoración del estado mental actual. Es lo que ustedes pudieron observar en la entrevista, o a lo sumo es lo que observó la persona que hizo la entrevista o la valoración en el momento en el que la hizo. Así que son dependientes de la fecha. ¿Bien? Eso va a ser algo muy importante y distintivo. Acá no buscamos datos antecedentes como habíamos dicho antes. Bien, el primero y más fácil suele tomarse en primera instancia, pero por una cuestión de practicidad. Si uno va a hacerle una entrevista a un paciente en donde va a averiguar cuestiones de la vida mental, por decirlo así, lo más importante es que esa persona tenga un grado de conciencia apto para llevar adelante una entrevista. Entonces, sin querer queriendo, lo primero que uno termina evaluando, aunque no se lo proponga, es la conciencia, el nivel de conciencia. Va de vigilia, que es totalmente orientado, hacia coma, que sería, obviamente, ausencia total de cualquier respuesta a cualquier estímulo. Ustedes en la vida profesional, ¿cómo evalúan ya conciencia? ¿Qué procedimiento o escala utilizan? ¿A través del habla, profe? Glasgow, profesor. Glasgow. La escala de Glasgow. Bueno, perfecto. Glasgow va a ser una buena herramienta para que ustedes sigan evaluando conciencia como lo venían haciendo, porque funciona fenómeno, ¿sí? Anda muy bien. En Glasgow, obviamente, arroja resultados que son los que ven en pantalla. Vigilia, somnolencia, letargia, estupor, coma. Si estamos hablando de un paciente en coma o con estupor, ¿sí? O incluso yo les diría con letargia o obnubilación, no tiene sentido seguir con la entrevista de valoración, ¿sí? Porque va a ser imposible comunicarse con esa persona. Por ende, ahí se termina mi valoración. Arranqué y terminé enseguida porque no tuve forma de hacerlo. Pero debo justificar por qué no pude continuar con mi valoración. Porque el paciente está letárgico o está en coma. ¿Se entiende? Ahora, cuando es somnolencia o vigilia, tiene más sentido intentar continuar con la entrevista, sobre todo si está vigil, ¿sí? Bueno, sé que esto no tiene mayores misterios para ustedes porque ya lo han visto en otro lado, y el sistema, insisto, es el mismo, ¿bien? Pero bueno, en la valoración se deja constancia del nivel de conciencia de la persona. Al examen se encuentra el paciente vigil, ¿bien? Por ejemplo, en el ejemplo anterior. Pasamos entonces a la siguiente, y vamos a ver entonces el primer aspecto que hace la prosopografía. Prosopografía es cómo se observa el paciente a prima facie, es decir, en una primera mirada, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. ¿Sí? Es un resumen todo esto. Así que prosopografía, en lo que respecta al aspecto físico, hace referencia a la vestimenta del paciente, a la higiene que puede mantener el paciente, ¿no? Y a su biotipo. Biotipo puede ser atlético, leptosómico, pícnico, displásico. Ya lo han visto con Verónica esto, ¿sí?
Si está aseado o desaseado, hace referencia a si puede mantener su higiene personal al momento de la entrevista en la que ustedes lo están viendo, ¿sí? Y el último es alineado o desalineado, ¿sí? Si la ropa que lleva, por ejemplo, es acorde a la época del año, si está colocada adecuadamente. Todo esto es importante porque en salud mental a veces son frecuentes las presentaciones en donde el paciente está desalineado por motivo de algún trastorno o algún síntoma. Si el paciente viviera en situación de calle, por ejemplo, también verían que estaría desalineado, ¿sí? O sea, lo que yo estoy diciendo es que ninguno de estos términos, ni desalineado, ni desasiado, ni biotipo, de ningún tipo, significa de por sí ninguna patología, ¿sí? Son simplemente indicadores que estamos mencionando acá, no es ningún diagnóstico en particular. Una persona puede estar desalineada, como les decía, por estar en situación de calle o por millones de razones, ¿sí? Así que eso es lo que nos va a interesar a nosotros evaluar. Nos hacemos una imagen si está consciente, cómo es su aspecto físico, y ahora vamos a pasar a la otra parte de la prosopografía, que es el aspecto psíquico. ¿Qué significa esto de aspecto psíquico? Simplemente decir cómo se encuentra el paciente. ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Está angustiado? Angustiado en este caso sería visiblemente triste. ¿Está exaltado, que vendría a ser lo contrario a estar angustiado? ¿Sí? Por ejemplo, si pierde la calma durante la entrevista, ¿no? Si se enoja de golpe, por ejemplo, en la entrevista sería como muy exaltado, como muy, bueno, tenés que tranquilizarte, ¿sí? Es como lo opuesto a tranquilo. Angustiado, triste, ¿sí? Inhibido sería una persona como muy extremadamente tímida, ¿sí? Que no expresa prácticamente nada. Vaya uno a saber la razón por la cual no la expresa, ¿sí? No dije que sea tímido necesariamente. Insisto, estos no son indicadores de patología en sí mismos, solo describen a la persona en lo que hace a su aspecto psíquico. Esto sí, necesitan ya proceder con la entrevista, por supuesto, y ver si la persona es retraída, o si es muy expresiva, o si no lo es. También puede suceder que durante la entrevista, la persona simplemente haga de cuenta que ustedes no están ahí y no les dé ni 5 de bolilla. Eso sería que es indiferente para con ustedes. Entonces, aspecto psíquico, indiferente. El sujeto no muestra ninguna actitud, ni positiva ni negativa, no te da bola. Preguntarle lo que quieras, hace de cuenta que vos no estás ahí. ¿Sí? Y perplejo, el último que les muestro, hay muchos más. Cuando una persona está marcadamente confusa y desconcertada, básicamente no te puede responder porque ni siquiera te está entendiendo. Parece que le hablas en otro idioma, parece que le hablas en japonés, tipo no entiende absolutamente nada, ¿sí? Entonces está marcadamente confuso y no te puede responder ni siquiera cómo se llama. A ese nivel extremo, cuando vamos a usar alguno de estos adjetivos, tenemos que asegurarnos de que sean representativos. Esto es, no vamos a marcar cualquier cosa que veamos en el paciente, si nos parece que es tímido nada más. Tiene que ser significativamente, esto es, marcadamente. Si está tranquilo, tiene que estar realmente tranquilo. Si está angustiado, tiene que estar realmente angustiado. Si está exaltado, tiene que ser notorio, tiene que ser observable. Si está inhibido, tiene que ser durante la mayor parte de la entrevista. A veces la gente se inhibe un poco al principio de la entrevista, ¿no? Y después se suelta un poco. Lo que sea más representativo, ¿bien? Lo mismo, si al principio de la entrevista está indiferente, hace de cuenta que estás ahí para nada y no te da ni bolilla, y después se suelta y te empieza a hablar, no vas a poner indiferente, porque eso no es lo más representativo de la persona. ¿Me siguen con esto entonces? Sí, profesor. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Otra cosa distinta es la actitud. Por ejemplo, una persona puede estar tranquila o puede estar angustiada. Vamos a partir de ahí, ¿no? Porque si está indiferente no va a interactuar con nosotros. Ya dijimos, durante toda la entrevista está tranquila o está angustiada, está triste, por ejemplo, se me ocurre. Además de eso, puede colaborar con la entrevista o puede no colaborar con la entrevista. Bien. Si colabora con la entrevista, obviamente es colaborador, pero puede ser activo o pasivo. Y si se opone a la entrevista, si no quiere colaborar con la entrevista, puede ser activo o pasivo también. Que es lo que es negativismo, pasivo o activo. Bien. Colaborador activo sería el más feliz de todo, el que todos apuntamos a encontrar. El que vieron en el video que les mostré es un colaborador activo porque responde a las preguntas, comenta, ¿sí? Intenta hacerlo. Si después la persona resulta que tiene una alteración de la memoria y no puede responder lo que vos querés que te responda, la información que estás buscando, eso es diferente.
Acá estamos hablando de la actitud que tiene. Por lo menos lo intenta. Yo le pregunto algo e intenta responderme. Que no pueda por otros motivos es cosa de él. ¿Sí? Pero en todo caso lo intenta. Eso es lo que vamos a tomar como importante para nosotros. Entonces, si colabora, no solo responde, sino que también comenta, te amplía. Normalmente uno empieza la entrevista preguntándole, hola, ¿cómo está? ¿Usted cómo se llama? Bueno, ¿con quién vive? Y normalmente te terminan contando también de qué trabajan y por qué están acá y te cuentan lo que les viene pasando últimamente. Entonces esa persona respondió mucho más de lo que vos le preguntaste. Está colaborando de muy buena gana, sería con muy buena predisposición. Esto es colaborador activo. Podría ser también el caso de que colabore con la entrevista, es decir, que me responda las preguntas, pero la verdad es que yo le tenga que sacar a cuentagotas toda la información. Eso sería colaborador pasivo. ¿Sí? Colabora pasivamente en la ampliación de información. Tengo que preguntarle todo lo que realmente necesito saber, me responde con monosílabos, me responde, no es que no me responde, me da bolilla, no es que es indiferente, ¿sí? Pero cuesta sacarle la información. Tan sencillo como eso, ¿sí? Después vamos a negativismo. El negativismo, tanto activo como pasivo, es que no quiere sencillamente responderme. Una cosa es que o activamente me desafíe, me diga, no, vos para qué me estás preguntando esto, vos quién sos, yo vos no te voy a responder nada. Eso sería el negativismo activo. Insisto, no es indicador de patología. Le puede pasar a cualquiera que esté enojado, por ejemplo, ¿sí? O incluso si uno no se presenta correctamente ante el paciente y le empieza a llenar de preguntas y le hace un cuestionario a un paciente que no sabe ni por qué está ahí, también te puede pasar que sea negativista activo y que te quiera mandar a freír churros, por decirlo así. Eso sería un negativismo activo. Bien, en todo caso, uno lo consigna a la valoración y nada más. Esto no es ni un diagnóstico enfermero ni es un diagnóstico médico. Esto ayuda a recolectar información para después hacer un diagnóstico enfermero. ¿Sí? Y el negativismo pasivo ya lo vimos. Lo vimos cuando dijimos que estaba indiferente la persona, o sea, que no te da ni 5 de bolilla. Básicamente es una persona que no sigue la entrevista, ¿sí? Pero tampoco te está atacando ni diciendo que no lo quiere hacer. Simplemente hace de cuenta que no estás ahí, te ignora. Bien. El último, hay muchos indicadores de esto, ¿sí? En la bibliografía tienen más. Yo les pongo los más importantes. El suspicaz es una presentación típica porque corresponde con paranoia. Paranoia lo vamos a ver más adelante, cuando veamos esquizofrenia, etc. No los quiero complicar con eso. Pero, para que nos entendamos, lo que significa es que sospecha una intencionalidad prejuiciosa. Ojo, no prejuiciosa, perjuiciosa. Eso es lo mismo que decir dañosa. Esto es, ¿por qué me preguntas esto? ¿Vos me querés hacer daño? ¿Por qué querés saber esto? ¿Qué sos policía? ¿Qué me vas a meter preso? Eso sería ser suspicaz. Está sospechando una intencionalidad que la persona que le está entrevistando no tiene y está sospechando que le querés hacer un daño y que por eso le querés preguntar. Insisto, lo muestro porque es un indicador de lo que podemos ver más adelante, ¿sí? Pero hay muchos más que esto. Lo más importante son colaborador o negativismo, ¿sí? Bueno, entiendo que esto es sencillo, así que vamos a continuar. Este otro, espero, también sea sencillo para ustedes. ¿Qué otra cosa evaluamos? Dijimos orientación. Bien. La orientación se divide en dos grandes áreas que serían orientación temporoespacial, como lo ven acá, ¿sí? Que también se llama orientación alopsíquica, ¿bien? Y que se abrevia en historia clínica como OT. OT es orientación temporoespacial. Así que a veces en la historia encuentran OT parcial, por ejemplo. Y eso evalúa orientación en tiempo y en espacio, ¿sí? En cada uno de esos dos. Uy. Dice. Por ejemplo, ¿no? Yo le podría preguntar a un paciente o a una persona qué fecha es hoy. De hecho, si se los preguntara a ustedes hoy, no sé si todos podrían responderme exactamente qué fecha es hoy. ¿Qué fecha es hoy? Sin mirar el calendario. 16 de 16 septiembre. de septiembre. Yo hice trampa porque mi No sé, profe. Bueno, vieron, no todos sabemos exactamente la fecha en cualquier momento. Por eso es importante que si alguien fracasa con la primera pregunta, ¿qué fecha es hoy? Uno le pueda preguntar, bueno, pero ¿y qué día de la semana es hoy? Y uno puede decir, no, hoy es viernes, y por ahí uno también se puede confundir con eso. Ajá, ¿y en qué mes estamos? Y ahí cuando te hacen la tercera pregunta, lo más probable es que vos digas, no, para, este me está preguntando en serio, mejor que me concentre y diga, no, estamos en el mes de septiembre, hoy es 16, no, tenés razón, hoy no es viernes, hoy es jueves.
Entonces la persona pudo rectificar su información. Al principio puede que se equivoque, pero denle una segunda oportunidad porque si no van a caer todos presos, digamos. ¿Sí? Y en todo caso, si no saben qué mes está, le preguntas en qué año estamos, te dice 1988. Bueno, ahí ya sabes en todo caso que la persona está francamente desorientada en tiempo. ¿Sí? Ahora, si te dice 2021, pues dices, no, pero pará, ¿saben qué año estamos? Le volvés a preguntar. ¿Y en qué mes estamos? ¿Te acordás ahora? Y por ahí engancha y dice septiembre. ¿Sí? ¿Qué día de la semana es hoy? Por ahí le cuesta trabajo, pero puede llegar a orientarse. ¿Sí? Así que denle una oportunidad a las personas, no sean tan malos. Y fíjense si pueden ir en todo caso de lo específico, que sería la fecha exacta de hoy, hacia lo menos específico, que es el año. Si tiene éxito, volver otra vez hacia la parte específica. ¿Sí? Me siguen con eso, ¿no? Tiene éxito con el año, vamos con el mes. Si tiene éxito con el mes, vamos con la semana y si no, vamos con la fecha. Hasta donde tenga éxito. Puede que tenga éxito en recordar o en entender, perdón, todas las fechas, toda la ubicación en espacio, y puede que se trabe en alguna. Si se traba en alguna y no puede pasar de, por ejemplo, en qué mes estamos, pero no sabe qué día de la semana y no sabe qué fecha exacta es hoy, ¿sí? Tampoco sabe en qué momento del día estamos, como que son las 15:30, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, la orientación en tiempo es parcial, no total, ¿sí? Pero acá nos vamos a manejar de esa forma. Ahora les muestro igual de parcial y ¿cómo se llama? Y global. Ahora les muestro, ¿sí? Pero sepan que más o menos algunas de las preguntas que hacemos son estas. Lo mismo pasa con espacio. Vamos de lo particular, o sea, de lo más específico de todo, hacia lo más general de todo. Yo arranco preguntándole dónde estamos. Si no puede responder, paso a la siguiente. Y así sucesivamente hasta que llegue a qué país estamos. Falta que le pregunten en qué continente estamos. ¿Sí? E insisto, si vuelve a tener éxito con una de las preguntas, voy hacia atrás y trato de ser lo más específico posible con el paciente. Yo le pregunto, ¿dónde estamos? En una sala. Ajá. ¿Y la sala de dónde es? No sé. Y bueno, pero ¿en qué piso estamos en esa sala? No sé. ¿Sí? Eso ya sería en todo caso que está desorientada la persona. Y si yo le preguntara en qué piso estamos, me dice, tenés razón, estamos en el segundo piso. ¿Y de dónde? Y no, del hospital tanto. ¿Y dónde estamos? No, bueno, estamos yo vine a guardia. O me traje una guardia. Bueno, y ya se pudo orientar. ¿Sí? En espacio. Y la otra vertiente es al mismo tiempo también preguntarle por la orientación en persona, es decir, la orientación autopsíquica, que se abrevia OA, ¿sí? O simplemente aparece orientación en persona o orientación autopsíquica. Y preguntarle sencillamente cómo se llama, qué edad tiene, con quién vive, a qué se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente es cómo se identifica a la persona. Si no se acuerda de memoria su DNI, no lo castiguen diciendo no está orientado en persona porque quizás no lo recuerde por un tema de memoria. Ahora, por un tema de memoria no podría no recordar cómo se llama, o con quién vive, o a qué se dedica o qué edad tiene. ¿Sí? En todo caso, si lo hace, lo vamos a anotar en memoria, pero también lo vamos a anotar acá en persona. Alguien tiene que poder dar cuenta de quién es. ¿Sí? Cómo se llama, qué edad tiene, con quién vive, etcétera, etcétera, etcétera. En otro paso formal van a corroborar si el DNI corresponde con lo que dijo la persona o no. Acá estamos haciendo una entrevista. Una última cosa que les digo es, no es una última cosa, es una de las últimas cosas que les digo es, cuando vayan a hacer una valoración, si les toca hacerla a ustedes, no es que arrancan de entrada con un cuestionario como una ametralladora. Uno trata de saludar al paciente, cómo está hoy, qué tal. ¿Vieron cómo lo hacía la enfermera en la entrevista? Bueno, ¿cómo anda, don Héctor? Cuénteme, ¿qué le anda pasando? Y después le empieza a preguntar cosas, ¿sí? Si uno arranca de entrada con todo un cuestionario sin haberse presentado, la otra persona no es que no te va a responder porque está indiferente o algo por el estilo. Es que va a decir, ¿y vos quién sos? ¿Y por qué me estás preguntando esto? ¿Y qué te pasa? ¿Qué pensás que estoy loco? Explíquense quiénes son, ¿sí? No, insisto. Todo esto pasa también por lo que se llama relación terapéutica, ¿bien? Bueno, hasta acá vamos bien. Les voy a mostrar ejemplos de historia clínica de lo que vimos recién. Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Yo trato de no perder el ritmo porque esto es un poco largo. ¿Cómo se traduce lo que vimos recién? En historia clínica van a encontrar que dice globalmente orientado. Globalmente orientado significa que está totalmente orientado en tiempo, en espacio y en persona, como se supone que están ustedes en este momento. O podría ser el caso de que alguna de estas, tiempo, espacio o persona, esté parcialmente orientado. Entonces uno pone orientación
alopsíquica parcial. Esto significa, que está parcialmente orientado en tiempo y en espacio. O en tiempo o en espacio, ¿se entiende? Si no da del todo información para orientarse en tiempo, yo pongo alopsíquica parcial, aunque en espacio se haya orientado por completo. ¿Sí? Es normal que estén alteradas ambas. Pero ponerle que esté bien orientado en tiempo, pero no está del todo orientado en espacio, no sabe bien dónde está, yo pondría alopsíquica parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alopsíquica significa en tiempo y en espacio. Bien, pero ustedes saben que puede ser en una, en las dos o en la otra. Otra manera de encontrarlo en historia de clínica, que es lo mismo que es un sinónimo, es OT, parcial, porque es temporal-espacial parcial. ¿Sí? O si no, directamente, orientación temporal-espacial parcial. Si no, pueden encontrarse con también orientación autopsíquica parcial. Esto es que se orienta parcialmente en persona. Me puedo decir, yo me llamo Juan, pero no sabe su apellido. Yo me llamo Juan, pero no sabe con quién vive. ¿Me siguen con esto entonces? Desorientado hace alusión a que está totalmente desorientado, ¿sí? Si está totalmente desorientado en tiempo, en espacio y en persona, o sea, alopsíquica y autopsíquica, entonces ahí está desorientado, porque eso significa completamente desorientado. Fuimos del totalmente orientado o globalmente al totalmente desorientado. Y en el medio encontramos los parciales. El parcial de autopsíquica, o sea, en persona, y el parcial de tiempo o espacio, o de tiempo y espacio juntos, que sería el alopsíquico parcial. Díganme que vienen bien. Sí, profe. Sí, profe. Piola. Excelente. Bueno, ahora sí se va a complicar un poco más. Lo otro fue bastante fácil, vamos a reconocerlo. Esto es un poco más difícil. Y esta es la pista que van a tener ustedes para entender todos los términos que sigan a continuación. Los términos que siguen a continuación obedecen a unas reglas. Esas reglas tienen que ver con estos prefijos. Un prefijo es un pedacito, una parte de una palabra que se añade al principio. Por eso es un prefijo, ¿sí? Como un prefijo telefónico. Se le añade a una palabra y con eso se modifica el sentido. Ustedes ya manejan este tipo de prefijos, ¿sí? Solo que ahora le vamos a poner los términos correctos para salud mental, pero ya manejan algunos términos que usan estos prefijos. Si yo, por ejemplo, usara una raíz que se conjugue con uno de estos prefijos, por ejemplo, la raíz puede ser glucemia, ¿sí? Y yo digo, antepónganle a glucemia, que es la raíz, o el prefijo hiper, y les va a quedar hiperglucemia todo junto, ¿no? ¿Qué significa hiperglucemia? La glucosa está elevada. Los niveles de glucosa en sangre elevados. Bien, niveles, o sea, la cantidad de glucosa es alta, por ejemplo. Bien, entonces estamos hablando de que la glucosa se mide en la cantidad. Bien, entonces estamos hablando de la intensidad. ¿Sí? Son prefijos que marcan la intensidad. ¿Cuánto hay de? Bien, entonces hiperglucemia implica muchos glúcidos en sangre, es decir, mucho azúcar en sangre. Bien, hipoglucemia, ustedes saben que significa lo contrario. Bien. Eu o normo, yo acá puse eu nada más, significa normal, o sea que no hay nada. Pasa que no hay euglucemia, sería, ¿cómo se dice cuando son normales los niveles de glucemia? ¿Tiene un término especial? No, profe, tiene los valores dentro de los parámetros normales. Ahí. Ok, perfecto. Bueno, buscaremos ya otro sinónimo para poder usarlo acá. En este momento se me ocurre que para A, que si yo lo antepongo a una palabra significa ausencia, podríamos usar, ¿qué puede ser? Apnea. Asintomático. Profe, creo que era, no sé, eumnea. Eupnea, sí. Sí, podemos usar eupnea y podemos usar apnea. Apnea significa, en este caso, hace alusión a la respiración de la persona, ¿verdad? Claro. Y asintomático, profe, también. Asintomático también. Pasa que no hay hipersintomático, creo. Pero sí, también funciona de la misma forma, sí. El A significa... Afebril también, profe. Afebril, ¿cómo no? Sí, sí. Hipertermia, se dice, no se dice hiperfebril, pero hipertermia, hipotérmico, afebril.
Sí, tal cual. Esos son prefijos que ustedes ya usan y que modifican el significado de la palabra. Porque febril o térmico saben que significa que hace alusión a la temperatura de la persona. Bien, pero en todo caso el prefijo modifica lo que significa esa palabra. Lo modifica en intensidad, o sea, para arriba, para abajo, en ausencia o normal. Bien, buenísimo. Bueno, con los prefijos de frecuencia o ritmo también pasa lo mismo. Ustedes ya conocen taquicardia, normocardia, bradicardia, ¿sí? ¿Qué más podemos poner? Bueno, en fin, vamos con estos tres. ¿Cómo? La respiración, profe, taquipnea, bradipnea. Taquipnea, bradipnea. Perfecto, apnea. Bien, entonces ahí ya estamos hablando de que de lo que sería la respiración nos interesa el ritmo, no la cantidad. No nos interesa cuánto respira una persona, nos interesa con qué ritmo lo hace, es decir, con qué frecuencia, con qué velocidad. Lo mismo, el corazón también. Más que la intensidad nos estaría interesando la frecuencia. Por eso algunos usan prefijos de frecuencia, otras palabras van a usar prefijo de intensidad, según cuál sea. Y el más difícil, el que siempre trae problemas, son los dos prefijos que les puse para los aspectos no cuantitativos, sino cualitativos. Acá ya no vamos a hablar de cantidad, ni de frecuencia, ni de velocidad, ni ritmo, ni nada por el estilo. Vamos a hablar solamente de cualidad. Y estos se van a entender mejor cuando les pongamos una palabra puntual. Para o dis significarían lo mismo en este caso, que simplemente significan alteración. ¿Sí? No significan diagnóstico ni patología, simplemente significan una alteración. Más adelante lo vamos a explicar. Dislalia es un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en donde hay un trastorno cualitativo. Lalia hace referencia al lenguaje, ¿no? Entonces uno diría un trastorno relacionado al lenguaje. No dije cuál, bien, ya lo vamos a ver. Pero para que me entiendan, yo quiero explicarles ahora el tema de los prefijos. Bien. Sí, ahora no recuerdo ninguno con para, pero ya lo vamos a ir viendo. Paraprosexia es uno que vamos a ver, pero quiero explicárselos cuando veamos atención para no hacer un matete. En fin, estos significan simplemente distorsión, que no es cuantitativa. Después van a poder volver a esta filmina las veces que lo necesiten. Por ahora vamos a usar alguna de estas palabras. Vamos a seguir con la valoración. Vamos a ver la parte de memoria. ¿Cómo se evalúa la memoria? O mejor dicho, ¿cómo interpretar cuando alguien escribe una historia clínica? Vamos a ver que memoria hace referencia a la cantidad de cosas que yo soy capaz de recordar. Al fin y al cabo, memoria se puede ver de muchas formas, pero se reduce a lo que yo puedo recordar, ¿cierto? No es la frecuencia con la que recuerdo algo, sino la cantidad de información que puedo recuperar. Así que se mide con intensidad. Bien. Recuerden que intensidad, los indicadores de intensidad, los prefijos, son para medir la cantidad. Este aquí, que nosotros no nos acordamos todo el tiempo. No tenemos una memoria fotográfica. La gran mayoría de nosotros, los mortales, nuestra memoria varía un montón. Hay días que nos acordamos de un montón de cosas, otro día que no nos acordamos de nada. Cuando nos vamos a presentar un final, por ejemplo, se acuerdan de muy poco. ¿Sí? Y esas son fluctuaciones, es decir, variaciones normales. Bien, todo el mundo recuerda algunas cosas bien, otras cosas mal. Siempre se van a acordar mucho más de la película que les gustó un montón el fin de semana y muy poco del apunte que no les gustó leer. ¿Sí? Eso es típico, es normal, no es que tiene una alteración de la memoria. Y es súper importante notarlo. Así que hay fluctuaciones, es decir, variaciones que son normales en la memoria, en la capacidad de evocar recuerdos. Distinto es hipomnesia. ¿Sí? Hipomnesia está cerca de lo que sería la amnesia, que entiendo que ustedes la comprenden un poco mejor. Y ya es una dificultad, pero yo puse déficit en la evocación de recuerdos. Ese déficit es marcado, ¿sí? Es sostenido, es a lo largo de toda la entrevista. Es no poder recordar cómo te llamás o recordarlo hasta por ahí nomás. Y con quién vivís, y no sé, sí, vivo con tal, con mi mujer. Pero ¿y cómo vino hasta acá usted? Y no me acuerdo, me trajeron, ¿no? Que le cueste muchísimo trabajo recuperar los recuerdos. Distinto es una persona que puede enseguida articular un montón de cosas y que por ahí se olvidó el nombre de una de todas las palabras que te quería decir, lo cual es normal. ¿Sí? Pero que alguien no se acuerde de cosas muy básicas, ¿sí? Muy marcado a lo largo de toda la entrevista, me da derecho a decir hipomnesia. Bien.
Es muy sutil la diferencia con amnesia. ¿Sí? Es sutil, es difícil de notarlo, pero amnesia es un grado aún mayor. Acá están viendo que A era un prefijo de ausencia. Una cosa es hipo, bajo nivel de recuerdo, y otra cosa es amnesia. ¿Sí? Amnesia ya es directamente una imposibilidad o de fijar recuerdos nuevos, ¿sí? O de recuperar recuerdos antiguos. Bien. En el video que ustedes vieron, en un momento ya cuando habían entrado digamos, en confianza en la entrevista, la enfermera le dice al paciente, bueno, yo ahora le voy a decir 3 palabras. ¿Sí? Le voy a seguir hablando y usted después me la va a tener que recordar. Bien. Entonces le dice 3 palabras, se asegura de que el paciente las haya escuchado, las haya entendido y que las pueda repetir. Siguen hablando más o menos un minutito más y después le pide que recupere esas 3 palabras, que se las diga de vuelta. No se lo dice 3 horas después, porque obviamente 3 horas después se va a olvidar, ¿sí? Ni tampoco le dice palabras raras, le dice palabras que son sustantivos simples, ¿sí? De uso muy común. No le van a estar diciendo, recuerda estetoscopio, porque para ustedes es súper común, pero para el paciente la palabra estetoscopio es media rara, aunque sepa lo que es, ¿sí? Entonces buscó perro, casa y árbol, ¿no? Era algo así. No es que está estipulado exactamente cuáles son las palabras, pero bueno, tienen que ser palabras súper sencillas. Asegurarse de que el paciente te haya prestado atención, de que las haya entendido, de que las pueda repetir, y después de un rato se las vuelves a preguntar. Esa es una forma de evaluar muy a grosso modo, ¿sí? Sin ser muy específico, si el paciente puede fijar recuerdos nuevos o si le cuesta. Y también si los puede recuperar, porque una vez que le preguntas un minuto después, ya estás haciendo que apele a su memoria. ¿Bien? Hay 2 manos levantadas por ahí. O una, no sé cuántas. Yo, ¿Anabela? profe, le quería hacer una consulta. Una vez leí sobre personas que tienen, creo que se llamaba hipertimesia, puede ser, que se acordaban de todo, como Hipermnesia. hipermesia, eso, no, no me acordaba bien cómo era. Si entraba también en esta calificación de memoria, quería saber. Sí, perfectamente, perfectamente. No lo puse porque es terriblemente infrecuente. ¿Vos qué viste de esa gente? A ver, contame. No, yo leí nada más, leí un artículo en donde decía que esas personas recordaban absolutamente todo, hasta recuerdos de la infancia, por ejemplo, de 2, 3, 4 años, y que se acordaban también las fechas. Por ejemplo, le preguntaban, ¿qué hiciste el 15 de, no sé, de enero del 2008? Por tirar una fecha. Y esas personas Claro, sabían decir exactamente qué hicieron durante todo el día. exactamente. Esa es una memoria y del estilo hipermnésico. Es terriblemente infrecuente, ¿sí? Es muy poco frecuente eso. A lo sumo se puede ver en algunos trastornos de Asperger y no en todos, sino en algunos. Yo me acuerdo de uno que vos le preguntabas la formación de los equipos de fútbol de los años 50, de no sé qué categoría, y él se la sabía de memoria, pero perfecta. Se parecía que lo estaba viendo en una foto y te lo contaba. Ahora, si le preguntabas qué había hecho ayer, no se acordaba. Pero bueno, él era hipermnésico selectivo. Normalmente uno no es hipermnésico para el 100% de todas las cosas, sino para algunos temas, que generalmente son temas de interés y suelen presentarse en casos de Asperger. Después hay excepciones. Hay gente que entrena para recordar cosas. De hecho, hay un campeonato de memoria a nivel mundial que la gente se desafía recordando dígitos del número pi, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero una cosa es que uno entrene para esto, ¿sí? O que, no sé, yo me acuerdo de determinadas fechas porque estuve estudiando un libro puntual. Otra cosa, no sé, es un abogado que tiene que estar recordando el artículo tanto de tal ley, ¿sí? Y otra cosa es que seas hipermnésico como lo describe la compañera, que lo describe muy bien, que sería una memoria que básicamente es como estuvieses leyendo Wikipedia más que consultando tu memoria. Eso sería hipermnesia. Yo no lo pongo acá porque es muy infrecuente, ¿sí? Muy infrecuente. Pero sí, técnicamente existe y técnicamente puede suceder. Bien. Y Levato, respondiéndote, sería pésimo que estudies de memoria porque en realidad suele fracasar la gente que estudia de memoria. Normalmente no sirve. El problema es cuando uno tiene que responder a una pregunta. No podés copiar lo que dice de memoria un libro. Es cuando uno termina siendo macana a la hora de responder un examen. Chan. No, estaría bárbaro entender
pero porque en todos lados te piden, siempre te dicen, bueno, pero para una definición me lo tenés que poner textual, entonces ahí es donde te mata. Bueno, acá no somos tanto de pedir definiciones, por suerte, por suerte. Pero sería genial. El tema es que después, esa sería como la mitad del juego. La otra mitad del chiste es tener que decir que entendiste de todo lo que estás definiendo. En fin. Esta mañana me decían Sheldon Cooper, por ejemplo. No sé si alguien vio Big Bang Theory. El chabón se acuerda exactamente qué día, qué le pasó, cómo se sentía en tal día. En fin. Bueno, básicamente entienden cómo es la mecánica de esta cuestión, ¿no? Las fluctuaciones normales somos bastante tolerantes para cosas que no podemos olvidar. Sí, tampoco vamos a andar diciendo que una persona que se olvide dónde estacionó el auto esta mañana, cosa que puede pasar, sea de por sí hipomnésico. Si eso le pasa siempre y todos los días, a cada rato, sí, porque sería algo muy significativo de esta persona. Pero por un simple olvido, no. Si alguien se olvida el DNI, aunque ustedes se lo acuerden de memoria el DNI, hay gente que no. Y eso tampoco es para masacrarlos diciendo, no, usted está hipomnésico. Porque por ahí se acuerda de un montón de otras cosas. En cambio, si es generalizado, si es muy significativo, uno puede hablar de hipomnesia. Y si es una imposibilidad directamente para recordar cosas, o una imposibilidad para fijar recuerdos nuevos, ya hablamos de amnesia. Hay una tonelada de tipos diferentes de amnesia. Yo no me quiero meter con eso, porque si no vamos a estar todos los días con esto. Quiero hacerlo más sencillo para ustedes, ¿sí? Y aparte quiero ser fiel a lo que dice el apunte, ¿bien? Hay amnesia hacia atrás y hacia adelante, es decir, hay amnesia para recordar cosas viejas, cosas antiguas, y hay amnesia para recordar cosas nuevas. Si yo le digo a la persona que le voy a decir 3 palabras y tiene que recordarlas, esas 3 palabras son cosas nuevas que la persona tiene que recordar. Así que también es una manera de evaluar amnesia. Pero en fin, es una. Paramnesia, ¿sí? Lo pongo acá simplemente para mostrarles un ejemplo de cómo se usa este prefijo para. ¿Sí? No hay disnesia, se dice paramnesia. Es una alteración cualitativa, habíamos dicho, de mnesia, que es la raíz de memoria. Por ende, sería algo así como, por ejemplo, los déjà vu. ¿Sí? Es normal tener un déjà vu de vez en cuando. ¿Sí? ¿Cuántos déjà vu por año pueden llegar a tener? ¿Saben lo que es un déjà vu, no? La sensación de que ya vivimos algo, profe. Sí, tal cual. ¿Cuántas veces te puede pasar eso? 6, 8. Por año. A mí me pasa Está muy bien. seguido. ¿Cuánto es muy seguido? No sé, por lo menos en el mes a veces 2 veces, 3 veces. Bueno, todavía es poco, tranqui, relájate, ¿sí? A veces cuando uno está bajo mucho estrés o cuando trabaja sin ver siempre la luz del sol o cuando está en ambientes que son medio asépticos, medio artificiales, como por ejemplo un hospital, eh, donde todo es blanco, ¿sí? En todas las salas son más o menos iguales, ya no sabes ni en qué piso estás porque si vas apurado te podés perder un poco, etcétera. Es relativamente normal. Ahora, en una entrevista no es tan esperable que te pase. Te puede pasar una vez, ¿sí? Pero sí es muy marcado que la persona tiene falsos reconocimientos porque los déjà vu en realidad son como un error de la memoria. Uno toma una información nueva, por ejemplo, lo que está viviendo en el momento, y por alguna razón que la ciencia no conoce todavía, eso va a parar a la memoria a largo plazo. Entonces, cuando vos lo querés recuperar, en vez de ir a buscarlo, digamos, donde guardás los recuerdos presentes, lo vas a buscar en donde están los recuerdos antiguos. O si decís, pero ¿cómo? Si yo guardé esta percepción en un recuerdo antiguo, esto ya lo viví, esto ya es viejo. Y en realidad no, es un pifie de la memoria, por decirlo así, que se entiende como una especie de falsificación no intencional de recuerdos. Nadie puede generarse un déjà vu a propósito, por lo menos hasta ahora que sepamos ninguno. Entonces es como un falso reconocimiento. Pensar que esto actual lo estás recordando o ya lo viviste, es como un truco de la memoria, ¿sí? Puede ser indicador de patología, padecer déjà vu, como pregunta acá Iván. En algunos casos de trastornos neurológicos se da mucho más frecuentemente de lo que ustedes le estaban mencionando y puede ser indicador de algunos trastornos, ¿sí? De por sí, en sí mismo, no lo es. Puede ser indicador, pero insisto, también es un fenómeno muy normal. Lo mismo, tener olvidos frecuentes también es indicador de estrés. Sí, cuando se va el estrés se va el problema,
Y otras veces no, otras veces es indicador de deterioro cognitivo, de demencia, etcétera, etcétera. Así que todo esto es simplemente para valorar y después, si a uno le llama la atención algo que aparece en una valoración, después hará todo un descarte, ¿cómo se dice? Una evaluación mucho más profunda, etcétera. Bien, esto es una primera pasada nada más. En fin, acá ven que pudieron usar tranquilamente los prefijos, ¿sí? Amnesia, hipo, eu, para entender un poco de memoria, ¿bien? Vamos con atención. Valga la redundancia, ¿sí? Atención se dice prosexia. O sea que la raíz sería prosexia. Por ende yo voy a hablar de hiperprosexia, de euprosexia, de hipoprosexia o a lo sumo de paraprosexia, ¿sí? Igual que con la memoria, la cantidad de cosas que yo recuerdo depende de cuánta atención estoy prestando. Si, por ejemplo, yo le digo las 3 palabras al paciente y el paciente no me escuchó, no me dio bolilla o está pensando en otra cosa, o el paciente está pensando que esta persona me está haciendo preguntas raras y yo le quiero contar hace media hora mi problema, me viene a pedir que recuerde 3 palabras bobas que no entiendo, que para qué lo estoy haciendo, entonces muy probablemente esa persona no me preste atención. Y si no me presta atención, olvídense, no se va a acordar, porque no te dio bolilla, ¿sí? Entonces va de la mano el tema, la atención va de la mano del tema de la memoria, y la memoria va de la mano de la atención. Así que una afecta a la otra. Si uno por estrés está muy distraído, ¿sí? o tiene dificultades para concentrarse porque tiene sueño, y obviamente se acuerda de menos cosas. Así que también hay fluctuaciones normales, esto es, variaciones normales de la cantidad de atención que yo puedo prestar, ¿sí? Como hablamos de que esto es la cantidad de atención que yo puedo recordar, voy a usar también prefijos de intensidad, ¿sí? O sea, de cantidad. Por eso hablamos de euprosexia para las variaciones normales. En esta clase ustedes se van a distraer 80 veces, ¿sí? Pero bueno, nunca se van a distraer al 100% que no van a poder volver al tema principal. Se van a distraer un poco, ¿sí? Como yo que me estoy distrayendo con el cable del auricular que se me enreda, pero enseguida puedo volver al tema principal. Por lo menos hasta ahora me está pasando eso, que puedo volver a enganchar con la clase, ¿sí? Distinto es hipoprosexia, que sigue la misma lógica, ya no es una dificultad mínima, es una dificultad marcada. Normalmente cuando hay hipoprosexia, generalmente también hay hipomnesia, ¿sí? Normalmente, no siempre, pero es lo más probable. Y es una dificultad significativa, es decir, marcada para poder concentrarse. Por ende, a esa persona le va a costar mucho seguirte el hilo de la conversación en la entrevista. Porque va a parecer incluso hasta adormilada, ¿sí? Está somnolienta, hasta que no puede terminar de focalizar realmente. Si no te puedes ir a una entrevista en la que le estás preguntando su nombre y que recuerde unas palabras sencillas, o que te cuente por qué está acá, realmente tiene una hipoprosexia marcada. Tiene que ser algo muy importante. Bien. No le estamos tomando un examen de matemática y vemos que se distrae. Estamos haciendo una pregunta muy sencilla y si no puede mantener el nivel atencional durante esa entrevista, algo está pasando. Bien. Aprosexia, que sería como la ausencia total de atención, sería ya coma, ¿sí? Coma, estupor, si la persona ya directamente no responde. A ese nivel me refiero cuando digo que estos adjetivos no van porque sí. Van cuando realmente son bien marcados los indicadores que presenta el paciente. Ahora explico hiperprosexia. Paraprosexia sería todo lo contrario. No es una persona que no se puede concentrar en la entrevista. Sí se concentra, pero se te distrae a cada rato. ¿Sí? Suena algo por un auto que pasó por la puerta, una moto, se levanta. O escucha un ruido afuera, te pregunta, uy, ¿eso qué es? Y entonces tenés que estar trayéndolo todo el tiempo al tema central de la entrevista, porque se te distrae a cada rato. ¿Sí? Suena el teléfono, uy, ya se levantó y ya quiere atender. ¿Me siguen con esto? Sería como una persona que se distrae todo el tiempo muy fácilmente, que no puede prestar atención todo el tiempo, sino que a cada rato se está distrayendo. Eso sería paraprosexia, ¿sí? Al fin y al cabo, la cantidad de atención que puede prestar es mucha. Por eso no es hiper, ¿sí? Pero se distrae a cada rato, entonces paraprosexia. ¿Sí? Mucha distractibilidad sería. Insisto, tiene que ser algo bien marcado, ¿sí? Si explota una bomba afuera y alguien presta atención a eso, bueno, es normal. ¿Sí? Es normal. Si alguien se está peleando afuera de la sala donde están ustedes, es normal. Sí. Lo de paraproxexia son las dificultades que, por ejemplo, tienen algunos niños con exceso de... Ay, no me sale. Cuando tienen mucha energía, no me sale cómo se llama. Que es que están todo tanto ¿cómo? Hiperactivos. Hiperactivos. ¿Puede ser que a algunos niños les pueda pasar eso?
Claro, eso sería trastorno por déficit atencional, el que están mencionando ustedes, o sea, el famoso TDA. Ah, es diferente. O sea, esto sería diferente. No sé si es necesariamente diferente. Pasa que trastorno por déficit atencional Como con para ponerle un hiperactividad o sí. ejemplo, más que nada. Sí. No, yo le quiero poner en contexto. Está bueno lo que vos traes a colación. A ver, una cosa es el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, que puede ser con o sin hiperactividad, el famoso TDA, TDAH. Sí que es un diagnóstico ya propiamente dicho, en donde está presente la paraprosexia. ¿Sí? Pero bueno, eso ya no es el único síntoma que aparece, aparecen varios. Y otra cosa es que una persona en la entrevista presente paraprosexia. Eso se puede deber a esto que vos mencionás o se puede deber a muchas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, al consumo de sustancias. ¿Sí? O, por ejemplo, un estado maníaco, que en otro momento lo vamos a ver. Así que no es, esto que muestro yo acá no son indicadores, no son síntomas. A lo sumo me sirve para tener una pista de qué es lo que tengo que evaluar más profundamente en otro momento. Bien. Pero sí, podría ser un buenísimo. caso así. Podría ser un caso en el que una persona presente un déficit atencional y esté todo el tiempo distrayéndose. ¿Sí? Pasa que en este caso es un poco más marcado, pero la lógica que vos estás aplicando está muy bien en realidad. ¿Sí? Solo que bueno, una cosa es un trastorno, otra cosa es un simple indicador que se puede explicar de muchas formas. Insisto, esto no es una vez, alguien pues se puede estar distrayendo, puede estar pensando en otra cosa, diciendo yo me tengo que ir de acá me van a internar, mejor me voy y no te está dando ni bolilla en la entrevista. Tiene que ser realmente muy marcado. Bien, muy marcado. Y dejo el último, que es hiperprosexia, que ya no es hiperprosexia solo. O bien es hiperprosexia interna o bien es hiperprosexia temática. Es alguna de las dos, ¿sí? No hay hiperprosexia y nada más. Bien, esa hiperprosexia de un tipo o de otro tipo hacen referencia a lo que van a entender mejor cuando vean esquizofrenia, cuando vean trastorno de estado de ánimo también. Yo se las menciono acá para que no se queden con la duda de, che, pero hiperprosexia no lo dijo, ¿por qué no lo dijo? A ver, la hiperprosexia suele ser más que nada temática. Esto significa que la atención del paciente está muy incrementada, pero no está conectada con las cosas que pasan a su alrededor. Está conectada con lo que está alucinando, si en el caso de que estuviese alucinando, o está conectada también con su delirio. Si en todo caso no te puede prestar atención porque está hiper concentrada en eso, está como tomada por el delirio o las alucinaciones. Eso es lo que se entiende por hiperprosexia temática. El tema es que a simple vista, si ustedes no saben que la persona está alucinando, o no saben del todo, no están del todo seguros si la persona está absorta en su delirio, escuchando voces, por ejemplo, si no lo saben, lo que van a ver, o sea, lo que va a aparentar físicamente hablando es una hipoprosexia. ¿Sí? Porque van a decir, esta persona no se puede concentrar en lo que le estoy preguntando. Le pregunto y no me escucha, parece que no me da bolilla. ¿Sí? Van a decir, pero está indiferente. O está hipoproséxico, míralo. Pero en realidad, si después, en otro momento y por otros caminos, podés averiguar que estaba alucinando, que estaba delirando, o te lo dice la persona, ¿sí? En ese caso uno puede decir, no era hipoprosexia como aparentaba, era hiperprosexia temática, ¿sí? También podría suceder que una persona esté muy deprimida por algo grave que le haya pasado en ese momento y que vos le hablás y no te da bolilla, parece que no estuvieses ahí para esa persona. Otra vez aparenta hipoprosexia, porque parece que no te puede prestar atención. Otra vez aparenta indiferente. Y quizás en realidad se debía a una hiperprosexia que se llama interna, que sería que la persona está totalmente inmiscuida en sus propios pensamientos, está absorta en sus pensamientos. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito más eso? En realidad no es que no puede prestar atención, es que está prestando la atención a algo que pasa en su cabeza Pero, y que vos no profe, sabes. ¿cómo te das cuenta de cuál es? No te das cuenta. A lo sumo, yo les diría que si no pueden saber si la persona está delirando, si está alucinando, y si no pueden saber si está realmente absorta en sus pensamientos, porque no se los puede decir la persona, no se los puede decir un familiar, no tienen ningún otro indicador. Normalmente hay otros indicadores, pero si no hay ningún otro, uno dice, bueno, lo que yo observo, porque en realidad lo que importa en la valoración es lo que yo observo y al momento de la entrevista es, yo lo observo hipoproséxico. Es decir, lo que yo veo es esto. Después, en todo caso, en otra valoración, vamos a ver si realmente la hiperprosexia temática, ¿sí? Pero es mejor poner lo que uno puede observar que andar poniendo hipótesis que después uno no puede comprobar. Bien. Profe, Ujú. buenas tardes. Una consulta.
Y en Sí. ese caso, ¿no se le puede preguntar al paciente qué está pensando, por ejemplo, para sacar una mejor conclusión? Sería muy buena idea. El tema es que puede que no te responda. Ah, Si claro. te responde, es genial. Muchas veces sí te responden y te cuentan lo que está viendo. Ustedes en el video tenían una persona que no estaba ahí prosexia, ¿no? Pero veía cosas. Veía a un señor que aparecía y que le hablaba cosas feas de él. ¿Sí? Bueno, en ese caso ya les confirmó. Pasa que él justo en el momento del video no está tomado por la alucinación. En ese momento no estaba alucinando. Cuenta lo que alucinó en otro momento. Así que ahí está normal, digamos. Pero podría ser Ah, está visto. Si bien. te tira la punta y te dice, sí, genial, genial. Normalmente no pasa, ¿sí? Bueno, está bien. Muchas gracias. De nada, de nada. Bien, ¿cómo ver esto entonces volcado en un parrafito de valoración? Van a encontrar que al paciente al examen, siempre el momento de la entrevista se pone, porque es en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Ustedes no van a andar asegurando cómo va a continuar el paciente después, ni cómo estuvo antes. Al examen, el paciente se encuentra vigil, estamos hablando del nivel de conciencia, que lo obtuvieron, por ejemplo, por Glasgow. Si fuera necesario, ¿no? Porque si yo le hago una entrevista a una persona y esa persona me responde todo y no hace falta hacerle Glasgow. ¿No? Ya se sabe que está vigil, está alerta. Está tranquilo, supongamos, está con orientación autopsíquica, es decir, sabe quién es, está orientado en persona, pero está parcialmente orientado en tiempo y en espacio, dice. O sea que de tiempo y de espacio todavía no me puede decir bien. Me dice, en todo caso, en qué mes estamos, pero hasta ahí llegó. Sí, en qué lugar estamos, estamos en una sala, de un lugar lindo. Bien. Eso significa esta valoración que ven ahora. Alineado, aseado, si está bien, está vestido normal, está aseado aceptablemente, colabora en la entrevista, o sea, quiere responderme, pero por ejemplo, de orientación temporoespacial no me pudo decir, no es que no quiso, no pudo. Está euproséxico, está hipomnésico. ¿Qué significa euproséxico e hipomnésico, que es lo último que vimos? Hipomnésico es que tiene una memoria, digamos, baja, una baja cantidad de recuerdos. Eh, Sí, sí. ¿Y euproséxico? que puede prestar atención de manera normal. Sí, perfecto. Tal cual. Tal cual. Exactamente y tan sencillo como eso solo, ¿sí? Bueno, déjenme ver un segundito por dónde vamos. Bien, genial. Este es el momento en el que yo les quiero mostrar una parte de la entrevista que vieron ustedes, pero no es la misma. Sí, acá vamos a ver otra parte de la misma entrevista, pero otra parte. Antes una aclaración. ¿Para qué dejo de compartir esto? La aclaración, y ya nos vamos a un break, después de ver el video, es que lo que están viendo ustedes es un role-playing, ¿sí? Es una escenificación, no es un paciente real. ¿Bien? Así que lo que vamos a ver acá es cómo estas dos personas se dedican a enseñar justamente lo que están valorando. Para que lo tengo que tener a mano, si no, vamos a hacer macana. A ver, valoración. Bueno, vamos a ver hasta donde vimos ahora la parte, primero no alterada, después la parte alterada, les van a mostrar en el video, ¿sí? De este mismo caso ficticio. Compartir pantalla, audio. Bien, ahí vamos. Bueno, vamos a dar paso al examen mental. Vamos a ir viendo cuáles son los elementos que constituyen este examen mental. Vemos que es una persona que está consciente, que es otra parte del examen mental, puesto que él está conectado, se puede conversar, puede responder. Vamos a ver ahora cómo está la orientación en el tiempo, en las personas y en el lugar. Vamos a ver la situación normal. Don Néstor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Se podría decir su nombre completo? Mi nombre es Héctor. Vale. ¿Y su apellido? Vale. Sí. Don Héctor, ¿usted sabe qué fecha es hoy? Sí, hoy día estamos al 8 de julio del 2016. Ya. ¿Y el lugar donde estamos? Esta es la unidad
está el tercer piso de la escuela enfermería. Ah, ok. Ahora vamos a ver cómo estaría una persona con una orientación alterada. Don Héctor, buenos días. Buenos días, señorita. ¿No podría decir su nombre? No, la verdad, Juan parece. ¿No se acuerda? No mucho. No. Bien. ¿Y qué día lo vuelve? ¿Sabe la fecha? Y casi estamos día miércoles, parece. Sí, ¿y el año, don Héctor? 2012. Bien. Sí, 2012, sí. ¿Y este lugar lo conoce? ¿Sabe dónde estamos? Parece que fuera un hospital. Parece que fuera un hospital. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde está este hospital? ¿En qué? Sí, yo vivo en Santiago, sí. Pero, ¿y esto dónde está? ¿Estamos en Santiago? No sé, parece, porque no me demoré mucho en llegar acá. Ya. Vamos a ver el estado de memoria, la situación normal. Don Héctor, voy a hacer algunas consultas para que podamos ver cómo está su memoria, ¿ya? Lo primero que le voy a decir unas palabras para que vamos a tener que recordar más rápido, ¿ya? Esas son perro, casa y árbol, ¿ya? ¿Cree usted que se acordará? Sí. ¿Cuál era? Sí. Perro, casa y árbol. Ya, muy bien. Cuénteme acerca de su historia. ¿Usted estudió dónde? Yo estudié en un colegio en Quillota, en el Instituto Rafael Aristide en Quillota. Viví con mis padres allá y estuve toda la educación básica y media estudiando allá. Después, cuando empecé la universidad, me trasladé a Paraíso para hacer más fácil, digamos, el tema de la universidad. Don Héctor, ¿y se acuerda las palabras que dijimos al comienzo? Perro, casa y árbol. Ya, muy bien. Ya. Ahora vamos. Bueno, hasta ahí entonces la parte del video. La otra parte que sigue, ustedes ya la tienen igual en el otro video, así que no lo quiero spoilear. Profe, Sí, pregunta. Cuando el paciente da respuestas que no tienen sentido con la orientación, ¿uno le sigue el juego o le explica que no? Por ejemplo, si estamos en 2021 y él responde que está en 2012 y él le hace como una pregunta como ¿está bien? ¿Uno qué hace? ¿Le explica que no está bien, que estamos en otro año o como que sigue la entrevista como si nada hubiera pasado? dos cosas. La primera, en la valoración consignás que está desorientado, ¿no? Tratás de orientarlo si él dijo alguna respuesta correcta, ¿viste? Si él llega a decir el año correcto, él dijo 2012, el video del año 2016, así que, en todo caso, lo podés dejar así o podés intentar. Si él dijo 2016, que es el año correcto, bueno, ¿y en qué mes estamos? Si ves que no puede, lo dejas ahí. Eso por un lado, y la valoración ya consignás que está desorientado en tiempo, por ejemplo. Por otro lado, si le querés dar una mano al paciente, agarra un calendario y trata de ayudarlo a orientarse, ¿sí? Y podés darle la pauta, estamos en el año tanto, fíjate, hace calor, hace frío, en qué épocas del año estamos, como para intentar orientarlo. Si ves que de ninguna manera puede intentar orientarse y tu fin es, en este caso, valorar, puedes dejarlo así, ¿sí? No es necesario terminar orientando al paciente porque no estamos, en este caso, concentrándonos en una intervención. Simplemente queremos evaluar. Y cuanto más incidimos en la evaluación, digamos, la podemos terminar alterando, ¿sí? Así que mejor, en este caso, dedicarnos a evaluar. Si le quieres dar una mano, puedes usar un calendario o que mire un reloj para saber también en qué día estamos. O al final de la entrevista le podés decir, mirá, estamos acá, te trajo tu familiar tanto, están ahí afuera. Tratar de darle una mano para orientarlo, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Bueno, y a ver, hay otras cosas, ¿no? Bien lo dijo al principio la enfermera, no le aplicó Glasgow. Vio que había un ida y vuelta. En la primera parte le muestra cómo sería sin alteraciones. Así que un ida y vuelta, la persona se conectó. Obviamente que está vigil, no hace falta indagar mucho. Bien. ¿Cómo está? ¿Es colaborador, un paciente? Sí, profe, colaborador activo sería. Genial.
Genial, perfecto. Está tranquilo, está exaltado, está ansioso, angustiado. Y se ve algo angustiado. Está tranquilo, pero angustiado. Ujú. Sí, si tomamos la parte de alterada, sí. Bueno, ustedes tienen, el video que yo les subí es para hacer la actividad, no es este. Es lo mismo, ¿no? Porque son las mismas personas, pero hay una selección en ese video. Así que ustedes van a usar el video que yo les subí para poder hacer la actividad, porque yo recorté las partes que están alteradas. Recorté algunas más para que no estén todas, ¿sí? Así que lo van a hacer en base a eso. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño break. Son 4:20 exactamente. 35. Sí, 35. En 15 minutos yo arranco de vuelta. Así es que si pueden no cerrar la sesión de acá, yo se los agradezco. Así seguimos. Mi idea es terminar con esto hoy y les va a quedar una actividad de tarea tranquila, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Bueno, profe. ¿A qué hora dijo, chicos, el profe? 35, si no me equivoco. 35. Ahí lo puso en el chat.